Tov, Shalom, Bezrat Hashem. Vamos a empezar a estudiar entonces las leyes de Shabbat. No todas las leyes. eh, Principalmente vamos a estudiar tal vez los 39 trabajos prohibidos de Shabbat. Y después, si no alcanza, podemos tal vez algunos otros temas de Shabbat poder estudiarlos también. Eh, Antes que nada, como cuando uno parte estudiando leyes de Shabbat, tenemos que decir que esto va a ser un resumen, solo un resumen nomás, porque está escrito en el Talmud, me acuerdo que una vez vi eso, que los grandes sabios del Talmud, los amoraítas, estudiaron 4 años, todo el día, los 39 trabajos de Shabbat. Entonces, si nosotros vamos a estudiar 4 años todos los trabajos de Shabbat, primero no vamos a llegar ni siquiera a lo que ellos estudiaron en un año, seguro. Segundo, nos van a faltar muchos temas para estudiar. Entonces, como nosotros estudiamos y hablamos esto en la Midrashá donde nosotros estudiamos, este es un, ¿cómo se llama? Primero auxilio de Shabbat. Para empezar a conocer el tema, tenemos que saber de aquí que no vamos a salir expertos en Shabbat, pero vamos a tener una pequeña idea, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, para mantenernos y cuidarnos de no hacer prohibiciones de Shabbat. Pero en verdad, para cuidarse bien se necesita estudio toda la vida. Y todo el tiempo estar estudiando leyes y leyes y leyes, ¿esa tiene que ser toda nuestra vida? No, porque cuando tú estás ocupado en Torah, estás cumpliendo la mitzvah de Dios y estás Shalom. apegándote más. Shalom Alejem, Shalom Calma. Y estamos apegándonos más a Dios y estamos cumpliendo la voluntad de Dios, así que no son solo leyes así nomás, sino es la voluntad de Dios que nos apega a Él. Así que el mismo estudio ya es un objetivo verdadero. Entonces nosotros vamos a estudiar lo posible, que nos quede lo más claro posible, pero tenemos que saber, como dijimos antes, que esto es mucho más profundo de lo que vamos a ver cuando se estudia. Yo cuando estudié el tema de Shabbat para hacer las pruebas de la Rabanut, estudiamos este tema todo el día durante 2 años. O sea, estudiamos otros temas de Shabbat, no solo los trabajos prohibidos, pero principalmente son los trabajos prohibidos lo que se estudia, que es cuando uno pasa, Dios no lo quiera, vamos a contar más adelante, que el Shabbat es una de las prohibiciones más graves y que el hombre tiene que cuidarse mucho. Llegó una vez un joven del ejército y contó, le llamó por teléfono al Rab, él contó algo que le pasó, era muy increíble. Él llegó creo que como a las 4 de la tarde a su casa, cansado, después de todo, no había guerra en ese tiempo, pero después de todo lo que había entrenamiento y cosas, llegó agotado a la casa. Los padres justo habían salido y él se fue a recostar un poco antes de Shabbat para estar descansado para recibir Shabbat. Se fue a acostar, eh, ¿cómo fue la historia? Como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y cuando se despertó, se dio cuenta que ya era de noche, pero era de noche de Motzei Shabbat. Había dormido como 24 horas. Y llamó al Rab y súper nervioso y dijo, ¿qué hago, Rab? No hice Kiddush, no hice nada en Shabbat. Y entonces el Rab le dijo, tú eres la primera persona que cuidó el Shabbat por completo. Así que, en verdad, para cuidar el Shabbat bien, hay que dormirse todo el Shabbat. Pero nosotros vamos a tratar de cuidarlo despierto, estudiando lo más posible y recordando que esto es solo un resumen, que nosotros tenemos que seguir estudiando siempre. Y otra cosa que es muy importante recordar antes de empezar, que tal vez es muy posible que ustedes ya estudiaron mucho de Shabbat y que van a encontrar acá diferencias. Una vez una persona, para explicar esto mejor, el Rav Wiener, una vez una persona le dijo, ¿por qué hay tanta discusión entre los Ashkenazim y los Faradim? Y en verdad, dentro de los Ashkenazim mismos, que son la gente judía que viene de Europa, también hay discusiones.
varias veces, entre los mismos ashkenazí y entre los mismos faradín también. Pero el Rab le respondió así, le dijo, olvídate, cumple solo lo que están todos de acuerdo. Como cumple todo lo que están solo de acuerdo, eso es el 99% de todas las leyes. ¿Por qué? Porque la misma Torah para todos. Pero ¿por qué se ven tantas discusiones? Porque la Torah es tan grande que el 1% o el 0,5% ya trae muchas leyes aparte. Pero en verdad son las mismas leyes para todos, solo que detalles donde se puede decir así o así, hay lugar para decir de esta forma y de esta forma, como vamos a ver, especialmente en cercos de los sabios, a veces hay diferencia, especialmente que todo esto parte generalmente desde el tiempo de cuando ya no hay Sanedrín. La ley se dio por completa para todo el pueblo de Israel, pero durante la época han habido preguntas y el pueblo ha estado débil, entonces los sabios hacen cerco. ¿Y cómo se fija el cerco? Se lleva la pregunta al Sanedrín, a los grandes 71 sabios, y ellos juzgan y piensan en esta cerco, si es bueno hacerlo o no hacerlo, qué tipo de restricciones tienen que haber, y llegan a una conclusión por la mayoría, y ahí está la ley para todo el pueblo de Israel, un nuevo cerco que Dios ordenó a los sabios que hagan para proteger el Shabbat y cuidarlo, que no haya ¿cómo se llama? Una transgresión. Porque Shabbat, como dijimos, es muy grave. Como un padre que tiene la responsabilidad por su hijo y el cuidado tremendo de que no le vaya a pasar nada a su hijo. Imagínate que tiene una piscina llena de agua o vacía. ¿Qué va a hacer él? Va a poner un cerco. Porque si el niño, el pequeño, se acerca ahí y hay agua ahí, se puede caer, se puede ahogar. Y si no hay agua ahí, se puede golpear muy fuerte cuando se caiga adentro. Entonces Dios dio la obligación a los sabios de cada época, cuando ellos vean que es necesario, fijar cerco. Pero ¿qué pasó? Cuando salimos al exilio con Roma, por ejemplo, 2000 años en el exilio, un grupo judío grande en Egipto, otro en Europa, otro allá, y no había cómo comunicarse, y habían problemas nuevos que nacían. Entonces los sabios tenían que hacer cercos para cuidar al pueblo, pero los cercos de acá no eran los mismos cercos de allá. Entonces de ahí nacieron muchas leyes nuevas, aunque el 99% es lo mismo, la misma fuente, pero nacieron restricciones nuevas que recibieron los Ashkenazim y los Faradim, y de ahí nacen muchas diferencias, que pareciera ver que aquí son dos Torah, pero no es así. La verdad es que una sola Torah, y cuando vuelvan a ver el Sanedrín, que vuelva a aparecer de nuevo, gracias, si Dios quiere, pronto, entonces vamos a unir todas las leyes de nuevo y ellos van a revisar lo que ellos tienen que hacer, una unicidad entre todo el pueblo, pero por mientras que no tenemos la redención completa aún, entonces cada uno tiene que guardar, según su tradición, los cercos que hicieron en esos lugares. Una cosa muy común, por ejemplo, que ya nos vamos a acercar a Pesaj. Los Ashkenazim no comen, por ejemplo, en Pesaj, lo que está prohibido de la Torá y que todos cumplen, es las masas, todo tipo de cosas que tienen hametz, que son la masa fermentada de los 5 tipos de trigo. Pero, por ejemplo, en lugares de Europa se acostumbraba a plantar, después de que plantases trigo, arroz, por ejemplo. Y cuando tú cosechabas el arroz, muchas veces tenían granos de trigo. Y en las partes como de Turquía y estas partes donde habían judíos allá no hacían esta forma, no plantaban en el mismo lugar arroz de la misma forma, nunca aparecía cuando uno comía arroz, nunca había trigo con ello. Entonces los ashkenazim vieron el problema acá y dijeron todo lo que se llama quiniot, el arroz y todos ¿cómo se llama en castellano? Quiniot se llama legumbres, creo, no estoy seguro. En todo caso, eso se prohibió para los ashkenazim, para los faradim no, porque no había ese problema allá. Entonces así va a pasar mucho en las leyes de Shabbat, que hay muchas restricciones para el pueblo de los sabios, que era una obligación de los sabios hacer estas restricciones, y en algunos lugares no veían que se necesitaba, en otros sí,
Y por eso hay diferencia en algunas leyes entre los Ashkenazim y los Sefaradim, que nosotros vamos a nombrar también cuando estudiemos. Entonces, si Dios quiere, eso vamos a estudiar. El consejo que se da hoy día es que cuando tú hazte de un rab y anda con él 100%. Un rab que sabe, que estudió, que tiene conocimiento, anda con él y no te desvíes de él derecha o izquierda. Si él es estricto acá, vas con él. Si él es liviano en este tema, vas con él. Y así te haces tu rabia y te olvidas. Pero tiene que ser una persona que realmente estudió. Entonces, vamos a encontrar que dentro de los Ashkenazim hay distintas opiniones. Dentro de los Sefaradim hay distintas opiniones en todo tipo de restricciones de los sabios. Y entonces parece un poco confuso, pero no. Vamos a estudiar acá líneas generales. Y Bezrat Hashem, que cuando cada uno de ustedes que va a estudiar el tema más profundo y se va a hacer de un rab, va a seguir a el rab y va a poder tener tranquilidad y poder servir con seguridad como Dios quiere. ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, Bezrat Hashem, vamos a empezar a estudiar los 39 trabajos prohibidos de Shabbat. Mucha responsabilidad porque hay muchas, como dijimos en este tema, que el Shabbat es tan estricto, el que profana Shabbat, hay tres tipos de profanación de Shabbat. Uno se llama Mesit, otro Shogeg y otro Mitasek. Tres tipos diferentes que son muy graves. Mesit, una persona que profana el Shabbat con intención, Dios no lo quiera. Si hubiera hoy día Sanedrín y se le hubiera advertido que está haciendo una prohibición gravísima, tendría pena de muerte, Dios no lo quiera, del Sanedrín. Casi nunca ocurrió. Decían si alguna persona tenía pena de muerte una vez en 70 años, era exagerado ya, porque nadie hacía. Pero ¿para qué nos sirve saber esto? Para entender la gravedad que esto necesita. Para que una persona tenga pena de muerte, cuando él está profanando el Shabbat, tiene que haber dos testigos que le dicen, si tú haces esta prohibición, tienes pena de muerte. O sea, si lo vieron haciendo, no tiene pena de muerte. Le tienen que decir y ellos tienen que saber el castigo exacto. ¿Cuál va a ser el castigo si tú haces esta prohibición? Y él tiene que después responderle, aún así lo quiero hacer. Porque si no responde, tal vez no escuchó y no sabe que está prohibido. Entonces, una persona que hace mesid, que casi nunca hubo alguien así, pero tendría pena de muerte y la más grave de todas las penas de muerte, Shabbat. Entonces, en la práctica, que haya alguien que muera con esto, aparte de en el desierto que se vio cuando salimos de Egipto, una persona que murió en el desierto por profanar el Shabbat, como lo cuenta la Torá, pero es algo que casi nunca se dio. Y entonces, ¿para qué necesitamos saber esto? Para entender la gravedad de esto. Con todo lo que Dios quiere dar al mundo el camino, cómo encontrarse con Él y cómo servirlo con todo el corazón, hay cosas que Él dice hasta acá. Y en verdad, una de las cosas que Shabbat donde aparece es los 10 mandamientos. Shabbat, la ordenanza de cuidarlo, en los 10 mandamientos. Es la base de la base de la base del judaísmo. Y una vez cada 7 días. Entonces tenemos que saber las leyes tremendamente lo más clara posible. Entonces, Mesit, si uno hace esta prohibición con intención, tendría pena de muerte, si hay dos testigos que lo vieron. Y si hay Sanedrín que lo puede dar, no se puede hacer esta pena sin que haya Sanedrín. Hoy día, aunque una persona lo haga y descaradamente diga, no me importa nada, yo profano el Shabbat y me da lo mismo, no hay Sanedrín, no se puede dar esta pena hoy día. Si él lo hace, Mesit, con intención, como dijimos antes, y no hubieron testigos, él está solo, pero él profana el Shabbat sabiendo que está prohibido, tiene caret. Caret
no es menos que morir. Caret es, tú tienes, tu alma está unida con Dios y se corta la unión. Caret se corta la unión. O sea, imagínate que tú le cortas la cola a una lagartija, no sé si ustedes ven. Ella sigue moviéndose. Perfecto, perfecto, parece que está viva, no le pasa nada. Corta una rama del árbol con hojas verdes. Mira, las hojas verdes están todavía acá. Está muerta. Perdió su unión con Dios, está muerto. Lo que sí, lo que sí es que se puede arreglar. Todos los pecados de la Torá, si una persona hizo, aunque los pecados más graves, y se arrepiente y pide perdón a Dios, se puede borrar. Entonces, pero tenemos que saber que Shabbat es realmente algo muy, muy grave. Entonces, si tú lo profanas con intención, tienes caret. Y con todo lo que nosotros queremos que cada uno viva, y nosotros sabemos que otra ley es que cuando hay una cosa muy conocida para todos, seguro, lo que se llama pikuach nefesh. ¿Qué significa pikuach nefesh? Si una persona está en peligro, es obligación profanar el Shabbat. O sea, tu mujer está por dar a luz y tú no sabes, puede ser que le tome otras 10 horas, porque a veces el dar a luz toma un montón de tiempo. Puede ser que le tome otras 10 horas. Y mira, quedan 2 horas para salir de Shabbat. ¿Por qué no nos esperamos? No. Empezaron las contracciones, tú la tomas inmediatamente en el auto y te vas en auto a la clínica, al hospital, porque duda de peligro y hace es obligación profanar el Shabbat. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos, que vivamos, que si hay un peligro acá, tú profana el Shabbat. Hoy día Yom Kippur y Shabbat juntos y hay peligro para esta persona, se profana Shabbat y Yom Kippur inmediatamente y se le da de comer y se le lleva en el auto y todo porque Dios quiere que vivamos y nos creó para vivir. Pero hay aquí una línea roja, hasta acá se puede llevar. Hay cosas que tú tienes que saber que si no hay necesidad, prohibido y grave profanarlo. Tú saliste afuera. Puedes volver, pero está afuera. Si profanas el Shabbat con intención y sin la necesidad de que alguien esté en peligro. Entonces, tenemos que saber que con todo lo que Dios, con su infinita misericordia, nos da vida y nos creó y quiere el bien verdadero para nosotros, Él dio libre albedrío y quiere que nosotros nos ganemos. Y como podemos optar, como dice la Torá, y hoy día les di la vida y la bendición para que esto sea realmente verdadero y nos dio la muerte y la maldición. Y tú escoge. Entonces, esto de Shabbat es algo muy, muy serio que tenemos que estudiarlo, como dijimos, profundamente, porque el daño es muy grave y el bien es muy grande, si tú lo cumples como tienes que hacer. Se dice que el que cumple el Shabbat con todo como debe hacerlo, se le borran todos los pecados. Si el pueblo de Israel, dice la Torá, hubiera cumplido 2 Shabbatot, uno detrás de otro por completo, hubiera habido redención. Pero no, desgraciadamente no fuimos capaces. Hubo gente que pecó y que profanó y que echó a perder todo esto. Entonces, esa es la primera cosa. Hablamos de Mesit. El nivel que viene después de profanar el Shabbat, que es importante saber, se llama Shogeg. No sé si alguien ha escuchado el Shogeg. ¿Alguien sabe lo que es Shogeg? ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien quiere...? Si quieren preguntar algo, por favor, pregunten, no hay ningún problema. Choqué sin querer. Pero no es suficiente explicado, necesita un poco más de ¿No? explicación. Eh, Sem intenção, Rav. ¿Cómo, perdón? Sí, Quando fez sem intenção, sin sem intención, intenção, sin intención, sim. pero es como dijo antes Kalman, sin querer. No, no es suficiente todavía. El que hace un pecado que se llama
como shogeg. Shogeg tiene que traer un sacrificio al templo y tiene que pedir perdón a Dios. Tiene que traer hatat, ¿no? Hatat. Hatat. Najón. Pero es sin conocimiento del pecado. Muy bien. ¿Qué es lo que es shogeg? Una persona que hizo la acción con intención, pero se le olvidó que hoy día era Shabbat o no sabía que estaba prohibido. Mesid, que vimos antes, hay dos intenciones. ¿Cuáles son las dos intenciones? Yo sé que esto está prohibido y tengo intención de hacer esto. Por ejemplo, está prohibido prender la luz en Shabbat. Yo sé que está prohibido y la prendí con intención. Ese es Mesid que tiene caret y es muy, muy grave. ¿Qué es lo que es shogeg? Tiene solo una intención. ¿Cuál es la única intención que tiene? Yo quise prender la luz. ¿Qué hiciste? ¿Quisiste prender la luz? Claro, yo tengo que entrar al baño ahora, quiero prender la luz. Pero se te olvidó que es Shabbat. Uy, se me olvidó que es Shabbat. O yo no sabía que esto está prohibido. Tuve una intención. Yo no sabía que estaba prohibido o se me olvidó que era Shabbat. Pero esto todavía requiere de ti pedir perdón. Y tienes que traer un sacrificio al templo. Es un pecado. Pero yo no sabía. Tú tienes la obligación de estudiar, de prepararte, de conocer. Tú no puedes ser irresponsable. Tú pasas una luz roja y dices, no, mira, yo no sabía la ley, no estudié la ley del tránsito. Hiciste un accidente, te van a llevar a la cárcel. O no sabía que este letrero pare, yo no sé. No, tú tienes que estudiar antes de conducir. Nosotros tenemos que conocer las leyes. Y esto que tú no sabes que esto está prohibido, no te disculpa. No tienes caret, Najón. No tienes pena de muerte, pero tienes que traer un corbán al templo y pedir perdón a Dios. Entonces, shogeg es cuando tienes solo una intención. Yo quise hacer la acción, yo quise. ¿Qué hiciste? ¿Prendiste la luz? ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¿Por qué? ¿Está prohibido el Shabbat? Ah, no sabía. Pero yo quise. Después viene el nivel más bajo, que se llama mitasek. Mitasek no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué significa? Ahí es lo que ustedes tal vez dijeron, no tuve intención. Pero no tengo ninguna de las dos intenciones. Yo no quise prender la luz y no quise profanar el Shabbat. Yo me eché para atrás. Hoy y toqué, sin querer, le di un golpe al interruptor de la luz y se prendió la luz. Ahí yo no quise hacer la acción y menos quise hacer la prohibición. Eso se llama mitasek y eso ni siquiera hay que pedir perdón. Entonces, esa es los tres niveles de formas de profanar el Shabbat, que entonces distintos niveles de gravedad. Generalmente, lo que nosotros pedimos perdón en Yom Kippur y todos los días que pedimos perdón si pecamos, es el segundo nivel. Porque el primero, que lo está haciendo con querer, no está muy interesado en cambiar. Todo lo que nosotros pedimos perdón generalmente en nuestros días, en nuestra vida, es el segundo nivel. No sabía que estaba prohibido, me equivoqué, se me olvidó. Entonces, pero es grave. Tú tienes que pedir perdón a Dios. Y acá hay una cosa increíble, que el shogeg parece algo simple, pero quiero contarle algo que nos va a mostrar. No es para asustar a nadie, Dios no lo quiera, pero tenemos que tener conciencia de que Shabbat es algo muy, muy grave. Y algo que es muy grave cuando uno lo cumple perfectamente, el mérito de él en el cielo es tremendamente grande. Según lo complicado, el beneficio. Entonces, cuando uno cumple el Shabbat por completo, tiene un mérito tremendo, pero tiene que cuidarse. Y una de las cosas maravillosas que significa esto, que Dios exige de la persona un control tremendo. Dios nos creó
con una gran perfección. Como dicen a veces, la capacidad del hombre que lo ocupa generalmente es muy pequeña a la capacidad que él tiene. No me acuerdo, siempre se hablaba cuando yo era chico, siempre escuchaba, o un 10%, no sé en verdad, pero poquísimo. También tu capacidad de control a ti mismo, tú lo desarrollas muy poco. Tú tienes que saber, antes de actuar, tienes que estar lleno de sabiduría y pensar si esto está bien o no. Y no hacer las cosas como un animal por instinto, sino con sabiduría, que es lo que Dios, el regalo más grande que Dios le dio al hombre. Y llenarte de sabiduría, conocer esta verdad tremendo de qué es lo que es servir a Dios, de que todo esto es verdad, y actuar con sabiduría y cuidarte de no tener errores lo menos posible. Y si te equivocaste una vez, pides perdón. Entonces, todo esto de cuidarte en Shabbat, de no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no es para molestarte, Dios no lo quiera, es para desarrollar tu tremendo potencial que tienes dentro, de llenarte de sabiduría y actuar con conocimiento, con entendimiento, con sabiduría. No así sin pensar las cosas de antemano. Entonces, Bezrat Hashem, esto es lo que vamos a empezar a estudiar. Estos son los tres niveles muy importantes que tenemos que conocer. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué simboliza el Shabbat antes de empezar? ¿Qué enseñanza nos entrega? Una de las enseñanzas que nos entrega el Shabbat. Te preguntan a ti, ¿qué nos enseñó el Shabbat? ¿Qué nos dice el Shabbat? Hay una muy general y otra que yo escuché, que les puedo contar. El Shabbat, una de las cosas que nos enseña, principio de fe, es que todo este mundo fue creado por Dios de la nada. En 7 días, Dios creó toda esta creación y descansó. 7 días. El séptimo día descansó y lo santificó. Todo este mundo, y es muy parecido en verdad, se dice que el Shabbat es un 60avo del mundo venidero. Nosotros estamos en un mundo que Dios quiere que trabajemos. Y después viene el mundo venidero, que es recibir el recompensa de todo lo que hiciste, el bien que hiciste, tus pruebas, todo lo que pasaste, el día del descanso. Dios nos da en este mundo un poco de esa idea. El 6 días de trabajo y el séptimo descanso, para recordarnos qué es lo que va a venir después, para poder sentirlo un poco, apreciar un poco, vivir esa realidad. Tú paras de trabajar, se acabó. Tenía el tiempo de esforzarte, trabajar, séptimo día, se acabó. Dice los sabios en verdad, en los tres Mesilat Yesharim, este mundo se parece a los días de trabajo y el mundo venidero al Shabbat. El que no cocinó y no preparó las cosas para Shabbat, no va a tener que comer allá. Entonces, Shabbat nos enseña primero que nada la idea de que esta creación, todo se creó por Dios y venía de la nada. Todo lo que hay viene de Dios. Eso es una de las primeras cosas que nos enseña el Shabbat. Principios de fe, que todo lo hizo Dios, que no hay otro Dios, que no hay otra fuerza, solo todo viene de Dios. Segunda cosa muy linda que nos enseña el Shabbat, que estudié una vez, es el concepto de libertad. Cuando salimos de Egipto, Dios nos entregó el Shabbat. ¿Qué tiene que ver? Y nosotros cuando recordamos el Shabbat en el Kiddush y en la Abdalá, nos despedimos del Shabbat, el Kiddush que se hace en la noche de Shabbat para recibir y honrar el Shabbat. Nosotros decimos en recuerdo de la salida de Egipto. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con la salida de Egipto? En verdad, ahí Dios nos dio el Shabbat. Pero el Shabbat también simboliza la libertad. ¿Por qué? Explica el Rab que explicó esto, que cuando una persona es esclavo, como éramos en Egipto, tú no tienes libertad de decir hoy día yo descanso. Hoy día yo paro. No,
tú eres esclavo, no tienes día de descanso. Yo elijo cuando la hora que te voy a dar, doy de descanso, yo elijo todo. Tú eres esclavo, tú no puedes decidir. Y menos el pueblo entero. Cuando salimos de Egipto, a los 50 días de haber salido en la entrega de la Torá, Dios nos entrega la mitzvah de Shabbat. Aunque ya las leyes de Shabbat se habían dado un poco antes también. Pero en los 10 mandamientos aparece el cuidar el Shabbat, que es libertad. Ahora tenemos un día de libertad, que lo fijó Dios. Pero para todo el pueblo salimos de verdad de Egipto. Salimos de Egipto, de esta esclavitud de los hombres, y entramos en un mundo diferente, que somos ahora siervos de Dios, y Él nos da esta libertad, este yom de descanso, este día de descanso para todo el pueblo. Ya podemos tener descanso. Entonces, esa es una de las cosas que explicó el Rab, que también es una cosa muy linda. Otra cosa que es también muy bonita, que no sé si ustedes alguna vez escucharon, pero es también los 7 mandamientos que dio Dios al mundo, a toda la humanidad, no tiene Shabbat. Ellos no tienen que cumplir, los otros pueblos no tienen la mitzvah de cumplir Shabbat, el mandamiento de cumplir Shabbat. Y desde que se creó el mundo hasta que salimos de Egipto, pasaron como 2000 años. Dios creó el mundo de la nada en 7 días y descansó el séptimo y lo santificó. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el día de Shabbat? Si no había obligación de cuidarlo, los 7 mandamientos de los hijos de Noé, que es toda la humanidad. Ahí es: no matarás, no robarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, harán justicia. Y tiene 7 mitzvot, 7 mandamientos, pero no está el cuidar Shabbat. Entonces, ¿de dónde nosotros sabemos que, por ejemplo, hoy día es domingo, el primer día de la semana? Así lo llamamos nosotros acá en Israel, el primer día de la semana, segundo, porque estamos siempre partiendo con Shabbat. Emily sabe mucho, gracias a Dios. Entonces, Emily dio la respuesta muy buena. ¿De dónde sabemos cuándo es Shabbat? Porque en el desierto, cuando Dios mantuvo el pueblo 40 años en el desierto, imagínense, ¿de qué come un pueblo? 3 millones de personas en el desierto. Entonces bajaba el maná, todos los días. Pero el viernes Dios dijo: en Shabbat no va a caer. Y el viernes dio 2 porciones. Por eso nosotros cuando comemos en Shabbat, comemos 2 panes enteros en recuerdo de que el viernes cayó una doble porción. Y en Shabbat no cayó. Y ahí Dios reveló a todo el pueblo de nuevo cuándo es el Shabbat, que fue creado todo el mundo, y Dios lo santificó y descansó en ese tiempo. ¿Qué significa descansó? Dejó de crear, como a nosotros lo que nos pide Dios, en recuerdo de lo que Él dejó de crear. Se prohibió trabajar en Shabbat y dejar de crear y hacer cosas nuevas como el resto de la semana, en recuerdo que Dios descansó. Y nosotros, que tenemos que mostrar esta verdad, una de las obligaciones nuestras es para nosotros mismos y también para el mundo. Un pueblo entero tiene que descansar en este día, dando a conocer y recordando a todos que este mundo tiene dueño y que Él lo creó en 6 días y el séptimo descansó y no trabajó, y nosotros prohibido trabajar, para recordar esta verdad a todo el mundo, a toda la creación. Entonces es una cosa muy fuerte. No una persona que hace algo para mostrar, es un pueblo entero que tiene que cumplir esto. Entonces esa otra cosa importante que tenemos que saber. Entonces, otra cosa antes de empezar,
estamos hablando un poco con las leyes, vamos a empezar, si Dios quiere, hoy día, tal vez vamos a alcanzar y en adelante. Shabbat tiene mucho para estudiar, como dijimos antes, los grandes sabios del Talmud, 4 años enteros estudiaron solo estos 39 trabajos. Hay más leyes en Shabbat, hay más cosas que se deben hablar, pero lo más grave y principal son estos 39 trabajos. Entonces, vamos a tratar de estudiar, aunque sea, como dijimos al principio, un resumen. Y si ustedes conocen, tienen discusiones de lo que han estudiado, hay otras opiniones. Y como dijimos antes, cada uno se va a hacer su Rav, que un Rav, que una persona que ha estudiado, que conoce profundamente, y tú vas con él. Aquí vamos a dar las cosas generales. Y una cosa muy importante también, que como tú ves un tronco, por ejemplo, un tronco grueso, pero tiene ramas y ramas y ramas y ramas. Y todas están conectadas a la misma fuente. Son verdad. La otra opinión es posible si vienen de un sabio que Dios dio la forma de estudiar la Torah, de deducir cosas, cómo hacer cerco nuevo. Está prohibido. Esto es muy importante saber también, que es un principio de fe de nuestro pueblo. Hay una prohibición de la Torah. No se puede agregar una mitzvah, ni se puede quitar una mitzvah. Ni siquiera un profeta. Va a llegar un profeta y te va a decir, yo recibí de Dios que esta mitzvah ya no hay que cumplirla. O yo recibí de Dios que hay que agregar una mitzvah. Profeta falso, y prohibió escucharle. Si van a ver lo que está escrito en Deuteronomio 13, dice, y si va a aparecer un soñador de sueño o un profeta y te va a decir, va a ocurrir esto, y ocurre, y después te dice, vamos a hacer idolatría, este profeta tiene pena de muerte. Y yo le estoy dando a él las fuerzas de impureza para probarlo a ustedes si van conmigo, detrás de mí con todo el corazón. Dios advierte que Dios en ese mismo capítulo, Deuteronomio 13, no se puede agregar a las mitzvot ni quitar de las mitzvot. Y aunque venga un profeta y diga, yo soy profeta, mira, milagro, mañana va a haber esto y ocurre. Dios dice ahí, yo le di fuerza a este hombre para probarte a ti si tú vas a dejar mi camino o vas conmigo con todo el corazón. Y ni siquiera un profeta tiene posibilidades de cambiar una mitzvah de la Torah. Lo que sí se puede hacer y que Dios ordena a los sabios en Levítico, no me acuerdo ahora justo el versículo del capítulo 17, no me acuerdo bien, que dice, y ustedes harán cuidado a mis cuidados, a lo que yo prohibí, ustedes tienen el mandamiento de hacer cercos. Si tú le vas a preguntar al sabio, dime, ¿esto es algo nuevo de la Torah? No. Yo no tengo posibilidades de cambiar nada, de agregar nada, de quitar nada, pero esto es la ordenanza de Dios, hacer cerco alrededor de las mitzvot. Y esa otra cosa, eso sí está permitido, pero ¿para quién? Para los grandes sabios de la época, del Sanedrín, como está escrito en Deuteronomio 17, creo, que ahí dice, cuando tengas cualquier duda, irás a los sabios de tu época y ellos te dirán lo que hay que hacer y no te desviarás derecha o izquierda a lo que ellos te digan, y el que se desvíe, grave, pena de muerte. O sea, Dios puso, aunque como dijimos antes, ¿hubo alguna vez pena de muerte? Creo que no. No sé, una vez cada 300 años. Pero hay cosas que hay que decir, la gravedad que hay acá, para que el hombre lo tome en serio. ¿Alguna vez pasó esto? Tal vez no. O una vez cada, como dijimos antes, casi no pasó. Entonces, esto es para mostrarnos lo grave que es ante Dios esto, lo tremendo que tenemos que tener cuidado acá. Y especialmente que como todas las cosas, cuando uno las estudia bien, ve cómo se ramifica todo esto, se ramifica. Cada prohibición de la Torah se ramifica, y después vienen los cercos de los sabios. Hay que estudiar bien esto. Entonces,
Y yo creo que después de todo lo que estamos hablando, todos van a cerrar el Zoom, esto, y nadie va a querer escuchar más. Pero no, pero como dicen los sabios, según la exigencia, el bien, una persona que cuida el Shabbat con todo su corazón, dice, ahora me acuerdo, dice, aunque haya pecado toda su vida, idolatría y todo, cuando cumple el Shabbat con todo el corazón, se le borra todo. No me acuerdo exactamente la cita, pero algo así, porque el Shabbat realmente es uno de los principios primeros de fe y que recibió el pueblo de Israel y está. Ahora quería contar otra cosa que les dije antes de lo grave de Shogek. Tú puedes decir, Shogek, mira, yo no quise profanar el Shabbat, me equivoqué, hice esto prohibido, yo quería prepararme un té, tomé la bolsita de té, le eché agua hirviendo. ¿Qué hiciste? ¿Cocinaste? Yo quería tomarme un té, ¿qué problema hay? No, de esa forma no se puede hacer el té en Shabbat, se está cocinando. Shogek, hiciste una prohibición porque no sabía. Es grave. Y ahora hay una cosa increíble que no sé si ustedes escucharon, en verdad. Hay 4 tipos de muerte en la Torah que se le da a una persona que pecó con idolatría o pecó cosas así. Aunque como dijimos antes, la posibilidad de que se dieron estas penas de muerte casi nunca ocurrieron. Si se dio una vez en 70 años, dijeron este es un tribunal, ¿cómo se llama? Eh, Akzdari, se llama cruel, porque casi no se da. Hay tantas condiciones que se tienen que dar para que esto pase. Entonces, ¿para qué está escrito? Para mostrarte lo grave que es, como dijimos antes. Entonces, ¿qué pasa? 4 tipos de muerte. Las muertes más graves, hay niveles de muerte que se da a una persona. Y eso nos puede enseñar la gravedad de la prohibición. Las muertes más graves son idolatría, Shabbat. Si una persona después, un nivel más bajo de muerte que se da, Dios no lo quiere a nadie, una persona mató a otra persona. Si hubieron 2 testigos que es un asesino que va a matar a alguien, y 2 testigos le dicen, si tú matas a esta persona, una prohibición de la Torah, tú tienes pena de muerte. Y él dice, aún así, no le importa y mata, tiene pena de muerte. Pero una pena de muerte menos grave que la de Shabbat. No sé si ustedes escucharon alguna vez el tema que aparece en la Torah, que si una persona mata a otra, shogeg, sin intención, por no cuidarse, tiene que escapar a una ciudad de refugio y quedarse ahí, no puede salir de ahí. Si no sale de ahí hasta que muera el Cohen Gadol, en leyes enteras de estos estudios entero completo sobre este tema, hay muchos estudios, pero si él sale de la ciudad, está lo que se llama el Goel Adam. Goel Adam es una persona cercana del que murió, pariente muy cercano, y el Goel Adam, si esta persona que mató sale de la ciudad de refugio de los levitas, podría matarlo. Y no tiene pena de muerte ni nada. Se llama Goel Adam. Es el único. La Torah prohíbe a cualquier persona hacer juicio por su solo. Tú viste a una persona que mató a otro, yo voy a hacer juicio, prohibido. Tú eres un criminal ahora. No se puede. Pero Goel Adam es algo especial, que esta persona cercana que mataron a su cercano y el otro fue por falta de cuidado. Hay muchas leyes para entender bien en qué caso, cuándo sí, cuándo no. Ahora no estamos estudiando el Shulchan Aruch para entender todo esto, es un ejemplo. Pero ahí era este hombre, por descuido, mató a otro. Él tiene que ir, el Sanedrín pesca sabio y lo llevan a él a la ciudad de refugio y tiene que quedarse ahí hasta que muera el Cohen Gadol. Y si él sale de ahí y el Goel Adam lo ve, lo puede matar. Aunque fue Shogeg, no quiso matarlo, pero por descuido
tal vez se discute en la halajá qué pasa si una persona está en la carretera o en una calle y corriendo y tal vez Dios no lo quiera, atropella a una persona y la mata. Y hoy en día, entonces, ¿cómo se hace? Igual hoy día no hay pena de muerte, pero está esta ley que nos muestra la gravedad de Shogeg, nos muestra la gravedad. Mira, si estamos en la época del Sanedrín y todo esto, tal vez tendría esa persona pena de muerte. Solo cierra por favor el micrófono y si quieres preguntar, con mucho gusto. Pero si no, no se hace mucho ruido. Muchas gracias. Entonces, mira, el Shogeg que mata, lo pueden matar. Pero si fue Shogeg y Shabbat, en general tiene una pena más grave de muerte cuando hay que matar a una persona. Cuando lo hizo con intención, tiene tal pena de muerte. Y hubiera un testigo. Que profanó en Shabbat, que lo hizo con intención y había un testigo, tiene esta pena de muerte, la más grave. Entonces tú podrías pensar, mira, el shogeg acá lo pueden matar. El shogeg de Shabbat, que no hay esa ley acá, pero es más grave. Mira un shogeg lo que pasa. No, shogeg en Shabbat tiene que traer un sacrificio nomás. Pero no lo tome a la ligera. El Shabbat es más grave que el matar a otra persona. Dios no lo quiera, las dos cosas son terribles. Son pena de muerte las dos. Pero mira lo que pasó acá con el shogeg, que este shogeg tenía pena de muerte. No tome el shogeg a la ligera y todavía este pecado de Shabbat es más grave que el otro. Se le da una pena de muerte, se le da un castigo más grande para poder aliviar el problema que hizo. Entonces, shogeg no lo tome a la ligera. Es una cosa gravísima. Entonces, esa otra cosa, el profanar también el Shabbat, cuando los sabios prohibieron algo y lo hace una persona con intención, también es muy, muy grave en no escuchar al sabio, que de dónde vienen las restricciones de los sabios, en verdad, de la Torá. La Torá te dice, los sabios de cada época tienen que hacer cerco. Así que, aunque son los sabios, en verdad el que está respaldándolo es la Torá que le obliga a ellos a hacer los cercos. Y si tú estás haciendo una profanación de los sabios, como estás profanando una ley de la Torá, porque la Torá le dio la fuerza a los sabios para hablar ahí. Entonces, todas estas cosas nos tienen que mostrar lo grave de todo esto y que nosotros tenemos que estudiar bien y cuidarnos. Y no son 7 mitzvot de los hijos de Noé. Si una persona no quiere cumplir, no quiere convertirse, no quiere vivir el judaísmo, no tiene que conocer estas leyes. No son para él. No tiene que cuidarlas. No. Al revés, no es bueno que las cuide. Hay mandamientos que una persona no judía, si quiere hacerlo voluntariamente, puede hacerlo. Y está bien. Y Abraham vino y los patriarcas hasta la salida de Egipto, éramos todos hijos de Noé y seguimos siendo hijos de Noé. Pero se le dieron leyes especiales al pueblo de Israel. En vez de 7, 613 mitzvot. Y Abraham vino todavía no estaba eso. Él cumplía sus 7 mitzvot. Pero voluntariamente él entendió el deseo de Dios y él dice los sabios, dice la tradición judía, que Abraham vino cumplió los 613 mitzvot, aunque no estaba obligado. Pero una persona entonces que no quiere vivir como judío, no quiere ser judío, no es obligación. Si tú cumples tus 7 mitzvot, eres un justo tremendo, eres un hasid, tienes mundo venidero, tienes todas las recompensas y puedes llegar a tener a un Ruach HaKodesh. No es obligación que seas judío. Y no tienes que cumplir Shabbat. Entonces todas estas leyes no son para ti. Pero el que quiere vivir el judaísmo, está obligado a cumplir estas leyes de Shabbat. Y el pueblo de Israel también está obligado. Tú no puedes decir, mira, yo soy judío, pero no me interesa esto. No existe eso. No, Dios nos sacó de Egipto
de la esclavitud y nos hizo esclavos de él. ¿Quién quiere ser esclavo? Si tú vas a entender bien qué significa ser esclavo de Dios, tú vas a correr. Pero como nosotros escuchamos solo la palabra esclavo, no, hay gente que no quiere. No hay nada que hacer. Tú tienes que saber que tú eres una criatura divina, que aquí hay un objetivo en este mundo. O tú perteneces al mundo completo y tú tienes la obligación de cumplir tus 7 mitzvot. No, yo no quiero. No quiere. Pero tú no vas a tener el mérito de entrar donde entra lo que creó Dios, lo que quiso dar Dios. Dios puso una condición a todo el mundo del pueblo de Israel. Para seguir en el mundo venidero, necesita ganártelo. Y yo puse una condición. ¿Cómo se gana? ¿Cómo sabes? Tú no tienes que creer. Vive como tú quieras, haz lo que tú quieras. Pero el pueblo de Israel que recibió la Torá, también recibió la Torá para todos los pueblos. El que quiera cree, el que no quiera no cree, no hay ningún problema. Pero lo que Dios dio al pueblo de Israel y dijo, todo el mundo tiene la obligación de cumplir 7 mitzvot, y esa es la obligación del mundo. Acá hay un dueño. Esto no es a gusto de cada uno. El dueño de casa fijó. Y tú quieres, cumple, no quieres, no cumple. Pero hay obligación y hay que dar cuenta sobre esto. Como vimos en el diluvio, que el mundo sabía esto y dejó todo botado. Y Dios dijo, se acabó. Y Sodoma y Gomorra también, y así. Acá hay dueño. Tú quieres cumplir tu parte y no quieres más, muy bien, eres un justo. Y puedes tener el nivel más alto de espiritualidad, Ruach HaKodesh, muy bien. Pero si tú quieres ser judío, obligado, y si tú naciste judío, obligado a cumplir todas las 613 mitzvot. No sabías, eres una persona que nació en una familia totalmente que no sabía nada de la Torá, se perdió la tradición. Todo. Dios juzga a esta persona como una persona que no sabe nada y cuando sepa va a tener que pedir perdón. Dice la persona que, no sé si escucharon alguna vez, no sé si es para interés de todos ustedes, yo estoy contando para poder entender mejor esto. Una persona que se llama Tinok Chenishba, una persona que era ignorante y no sabía ni siquiera que era judío, qué es lo que significa ser judío, porque nació totalmente asimilado. Cuando sepa, tiene que traer un corbán por todos los pecados que hizo y está listo. Aunque profanaban Shabbat era caret, pero él no sabía nada. Entonces, si Dios quiere, vamos a empezar a estudiar las leyes de Shabbat. Ojalá que Dios quiera que yo no haga errores, porque hay muchas cosas, muchos detalles, y tienen que saber, como dijimos antes, puede ser que ustedes escucharon que este trabajo prohíbe esto, y yo voy a decir que acá, según este raf que vamos a estudiar acá, que se basa en la ley de los faradim, yo voy a hablar de los ashkenazim para completar. Y acá, sefaradí, hay dos tipos generales grandes de sefaradim. Uno que se van con el rab, con el Shulchan Aruch. En general todos van con el Shulchan Aruch, pero otra vez, hay en algunos puntos discusiones. Habían dos grandes rabanim sefaradim, que uno era el Rab Yosef Karo, el Shulchan Aruch, que es la principal autoridad. Pero después había muchos rabanim sefaradim, iban con el Ben Ish Chai. El Ben Ish Chai, otro rab muy grande sefaradí, que era en muchas leyes es más estricto y se parece como los ashkenazí. Entonces, dentro de los sefaradín, por ejemplo, acá en Israel, hubieron dos rabanim muy grandes que fallecieron hace poco. El rab Ovadia Yosef, de santa y bendita memoria, que seguro parte de ustedes tal vez han escuchado. Él era como el Shulchan Aruch. Y el rab Mordejai Eliyahu, de santa y bendita memoria, como el Ben Ish Chai. Entre los faradim habían algunas discusiones. Y también entre los ashkenazim hay también distintas
en los cercos de los sabios, y como no tenemos Sanedrín, que es un grupo de 71 sabios que discuten el tema y llegan a una conclusión para todo el pueblo de Israel, todavía no tenemos eso. Entonces pueden haber discusiones y ustedes pueden haber escuchado que esta ley, yo escuché que estaba prohibida y aquí te digo que está permitido. Entonces tenemos que saber, como dijimos antes, que pueden haber ramas diferentes que tienen la misma fuente y que son cercos que en distintos lugares, dentro de los faradim, hubieron distintos cercos, o el pueblo era más débil, los rabanim de ese lugar vieron la necesidad de ser estrictos acá, y los faradim en otro lugar, que no tenían contacto, no vieron la necesidad y salieron dos opiniones distintas. Y tal vez para terminar con esto como una introducción pequeña, ¿de dónde se estudian las prohibiciones de no trabajar en Shabbat? En la Parashá Ki Tisá, donde fue el becerro de oro. Ahí se habla también de, volvió Moshe Rabbeinu de pedir perdón a Dios por el becerro de oro. Él subió, a veces la gente no sabe esto, pero subió al monte Sinai 3 veces Moshe Rabbeinu. La primera, el 6 de Sivan, fue la entrega a la Torá. Y después al día siguiente Dios le dijo, sube conmigo 40 días. Y Dios le explicó toda la Torá entera. Nosotros recibimos solo 10 mandamientos. Y después Moshe Rabbeinu estuvo allá 40 días y 40 noches sin comer, sin nada, como está escrito en la Torá. Y Dios le enseñó toda la Torá. Después bajó, fue el becerro de oro. Moshe Rabbeinu quiebra las tablas que trajo de los 10 mandamientos. Hay que explicar por qué y todo eso, pero no ahora. Al otro día sube por 40 días más a pedir perdón a Dios, que fue algo muy terrible el pecado nuestro. Y después baja. Y la última vez Dios le dice, trae 2 tablas y voy a escribirlos de nuevo los 10 mandamientos. Y sube por tercera vez. Y ahí, cuando baja, está en el monte, el día 40 fue Yom Kippur. Y Dios dijo, perdoné el pecado. Y ese día se fijó como el día del perdón para todas las generaciones. Yom Kippur fue. Y ahí Dios recibió la tabla, le dio a Moshe las 2 tablas y se empezó a construir el santuario. Y en santuario, cuando estamos construyendo el santuario, y después de que Dios perdonó al pueblo, una alegría tremenda, para traer la presencia divina en este mundo, que era uno de los objetivos más grandes de la creación. Es increíble que después de una caída muy grande, hay una elevación tremenda. Si el hombre logra hacer chuvá, pide perdón con todo el corazón, esa caída, si la logra, ¿cómo se llama? Salir adelante, levantarse de nuevo, él se levanta con una cercanía tremenda a Dios. Y ahí Dios nos da la ordenanza de construir el santuario. Y dentro de la construcción del santuario, que era la cosa más grande, podríamos explicar otras cosas maravillosas, pero ya se nos pasó, se nos está pasando el tiempo, pero dice ahí, pero en Shabbat no se construirá. O sea, es un apuro tan grande. Es realmente una de las cosas que dicen los sabios. ¿Para qué Dios creó este mundo? Para que el hombre con su esfuerzo y con su pureza traiga la presencia divina a este mundo. ¿Dónde especialmente? En el templo, en el santuario. O sea, uno de los objetivos del mundo. Pero dice Dios y Moshe Rabbeinu dice, vamos a construir esto y hay que traer donaciones. Y todo el pueblo da y trae para donar cosas para que se construya el templo. En Shabbat no. Shabbat tiene una santidad muy grande que ni siquiera eso se puede hacer. No se construye el santuario. Y de ahí se estudia algo maravilloso, que es lo que estamos estudiando nosotros acá, que los 39 trabajos que ayudaron a construir el santuario, no en Shabbat, porque si ustedes se fijan, nosotros tenemos que tener, en la Torah está escrito, y no harás ningún trabajo en Shabbat, el que profana Shabbat morirá. Así está escrito en la Torah. Pero ¿qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? No está escrito en ningún lado. Para eso nosotros necesitamos el principio de fe, que hay Torah oral. Cada versículo que Moshe Rabbeinu recibió, se le explicó. ¿Qué es lo que es trabajo? Ahí lo explicó Dios.
los 39 trabajos que fueron usados para construir el santuario, no en Shabbat. Ahí nos dice la Torá, esos son los 39 trabajos prohibidos en Shabbat de la Torá. El santuario que es tan importante construirlo, no en Shabbat, porque se están haciendo trabajos. Esos 39 trabajos que fueron para construir el santuario son los que están prohibidos. Entonces, de ahí vienen los 39 trabajos con sus explicaciones, porque si no, cualquiera podría decir, mira, para ti es trabajar escribir, por ejemplo. Depende, si yo gano dinero con esto, sí, es un trabajo, pero si yo le escribo una carta de cariño a mi esposa que está de cumpleaños en Shabbat, nadie me está pagando, ¿es un trabajo? ¿Es un agrado? No, no. Trabajo prohibido en la Torah. El otro va a decir que no, el otro va a decir sí, el otro va a decir depende. Tiene que haber una definición perfecta, porque esto tiene pena de muerte, caret. Y esta es la definición perfecta que viene en la Torah oral, que Dios entregó. Y es lo que aparece en este versículo resumido. El santuario en Shabbat no. ¿Por qué no? Porque se trabaja. Y esos son los 39 trabajos que yo prohibí, dice Dios. Entonces, hasta acá hoy día fue un comienzo, Bezrat Hashem, de los leyes de Shabbat. No sé si alguien quiere preguntar algo antes de terminar o te quedó claro. Shalom, Rabio. Sí. Shalom, Rab. Shalom, shalom. Josefina, buen día. Sí. Ahora, usted estaba mencionando antes, cuando alguien transgredía, se llevaba un corbán. Ahora, ¿cómo se...? Sí, buena pregunta. El Rambam me escribe que hoy día que no hay corbán, porque no tenemos el templo, hasta que vuelva el templo, había un Rab que hizo un pecado una vez, no había que mover la vela y la movió, sacó su libretita y dijo, yo debo un corbán al templo. Pero en ese tiempo parecía que iba a haber pronto el templo, pero ahora se ha demorado. Dice el Rambam que hoy día no nos queda más que la chuva. Hoy día que no tenemos templo, está la chuva. Yo digo, Dios, como estudiamos la ley de Chubá, me avergüenzo y me arrepiento de lo que hice y no lo vuelvo a hacer nunca más. Con eso está limpio. Entonces, hoy día que no hay templo, basta con la Chubá. Gracias, Ra. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo quiero preguntar algo. La última de Mitasek, por ejemplo, un ejemplo de esa prohibición, ¿cómo es? Mitasek es la última. Es cuando uno no tiene ninguna de las dos intenciones, no de prender la luz y no de profanar el Shabbat contra Dios. Se echó para atrás y se prendió, sin saber. ¿Inconsciente? ¿Consciente? O sea, hay dos tipos de intenciones. Una, pasar a llevar la voluntad de Dios. Y otra, hacer la acción. Cuando están las dos, se llama mesit. Yo quise prender la luz y yo sabía que estaba prohibido. Y no quiero hacerle caso a Dios, no me importa. Cuando yo no quiero profanar, no ir contra la voluntad de Dios, pero prendí la luz con intención, se llama shogeg. Tuve una intención, no ir contra Dios. Y la otra, involuntario, es cuando tú te echaste para atrás o alguien te empujó y tú prendiste algo. No, yo no tenía intención de prender, no, menos de profanar el Shabbat contra Dios. Eso se llama mitasek. Estar ocupándose en algo sin querer. Eso es sin querer. Y eso no tiene ninguna prohibición, nada, no hay que pedir perdón, nada. Gracias. Muy bien, Carlos. Casacoro. ¿Alguien más quiere preguntar? Parece que quedaron todos tan asustados que ya nadie habla. Rabino, soy yo, Belkis, Rabino. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, disculpe el ruido que hay aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos clase, un grupito los sábados. Para mí todavía estamos en Shabbat. Entonces, es con una rabanía. Entonces, me gustaría saber si está mal que uno siga cogiendo la clase, porque fue antes de empezar a tomar esta enseñanza que usted nos está dando. Entonces,
O sea, Fue antes que se formó el grupo y todo. si uno no es judío y quiere, no está pensando en ser judío o algo así, no tiene que cuidar Shabbat. Pero si uno quiere ser judío, tiene que y todavía no soy judío, tiene que empezar lentamente a cuidar el Shabbat como educándose, como a un niño pequeño que no tiene las leyes hasta el bar mitzvah, hasta los 13 años no tiene que cumplir la Torá, y las mujeres hasta los 12 años. Pero el niño pequeño se le va enseñando para que se empiece a acostumbrar desde niño. Una persona que quiere ser judía debería empezar a cuidar el Shabbat. Pero hasta que no lo hace, no está obligado. Entonces, como ustedes decidan, pregúntele a la Rabanit qué dice ella. Pero en general, una persona que quiere cuidar, entonces no es lo mejor prender electricidad en Shabbat, pero tal vez no todas quieren ser judías, no sé. Hay que preguntarle a una persona. Acá nosotros no prendemos ni enseñamos en Shabbat cosas, ni prendemos televisión, ni cosas así. No, para la Rabaní no es Shabbat, pero para mí sí todavía es Shabbat. No, yo sé que ella no es Rabaní, para la Rabaní seguro que no es Shabbat. Sí. Ay, sí. Pero para usted, sí, depende de usted hoy día, hasta que no empiece de verdad a cumplir o querer hacer, no sé si alguien quiere hacer conversión, entonces en general hay que tratar de cuidar. Si está grabada la clase, entonces ojalá que se vea otro día mejor. Pero si son gente que no están interesada en ser judía, no tiene problema de verlo en Shabbat. Depende de cada uno. Bueno, voy a tener que hablar eso porque como yo soy la que posteo de que entren a clase y todo, se me complica un poco. Pero bueno, Baruch Hashem, vamos a ver qué se hace. Hay otra cosa que es importante también conocer. Pero eso tal vez vamos a explicarlo mejor otra vez. Dejémoslo hasta acá hoy día. Bezrat Hashem. Kol tu para todos. Muy bien, Rabino. Shalom, shalom. Gracias, Ram. Shalom. Gracias.